Buenas tardes, economista Remigio Ojeda. El día de hoy, por medio de este video, le vamos a presentar el tema general de contabilidad de costos. Mi grupo está conformado por Andrea Arevalo, Cristian Borja, Brian Calle, Juliana Guevara y Diana Moncayo. Contabilidad de costos. Contabilidad de costos. Diferencias entre una empresa industrial y una empresa comercial. En las diferencias tenemos, en la comercial, compra y venta de artículos producidos por otros en ocasiones realizadas modificaciones. Cuenta con una unidad operativa encargada de la comercialización. Las ventas de una mercadería sustentan su economía. Industrial. Compra de materiales y otros insumos, los transforma parcial o drásticamente y los vende. Cuenta con una unidad operativa denominada Departamento de Producción y una adicional encargada de lo comercial. La producción de los bienes y servicios de calidad y la venta sustentan la economía. Clasificación y tratamiento de los elementos del costo por alcance. Tenemos los totales. Inversión realizada en materiales, fuerza laboral y otros servicios e insumos para producir un lote o grupo de bienes o prestar un servicio. Unitario. Se obtiene al dividir los costos totales entre el número de unidades fabricadas. Por su identidad. Tenemos los costos directos e indirectos. Costos directos. Identificables con un producto, un departamento, una actividad. Costos indirectos no identificables, pero necesarios para realizar la actividad productiva. Por su relación con el nivel de producción o por el comportamiento, tenemos los costos fijos, que son aquellos que permanecen inalterables durante un rango relevante de tiempo o nivel de producción. Los costos variables, aquellos que crecen o decrecen de inmediato en forma proporcional conforme si sube o baja de nivel de producción. Y los costos mixtos, aquellos elementos que tienen algo de fijo y también algo de variable. Por el monto en que se determina. Valores históricos o reales. Se obtienen costos más precisos puesto que a medida que se producen los bienes. Valores predeterminados, de forma que se determinen los costos de algo razonable. Por el sistema de acumulación. Órdenes. Utiliza las empresas que fabrican bienes o lotes y por procesos utilizan por empresas en serie y en gran escala. Por el método de absorción. Se consideran todos los elementos tanto fijos como variables. Método fijo o variable. Determinación del costo de producción consideran solo los elementos variables y directos, dejando los costos fijos en un sector independiente. Por el grado de control. Costos contables, aquellos que dependen de ejecutores y pueden ser mejorados y corregidos. Costos incontables, estos no son manejados por responsables por su uso definido dependiente de ciertas reglas. La contabilidad de costos. Se define costos como el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción o servicio. Ahora bien, tenemos los estados financieros. Como en todo proceso, se debe generar un producto relevante, que son los estados financieros o contables, cuyas características son de calidad y de oportunidad. Deben ser evidentes a fin de justificar la presencia como fuente de información. En toda entidad industrial o de servicios deben preparar por lo menos los siguientes estados básicos, en el cual tenemos el estado de costo de producción y o ventas o servicios prestados. También tenemos el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, el estado de evolución de patrimonio, el flujo de efectivo. Ahora bien, les vamos a mencionar sobre el estado de costos de producción y ventas. Este informe contable específico de las empresas industriales o de servicios integra tanto el costo de producción como el costo de ventas
de los artículos terminados en un periodo, mediante la presentación ordenada y sistemática de las cuentas que denotan inversiones efectuadas en los distintos conceptos de costo y los inventarios de los artículos semi-elaborados o terminados hasta obtener el costo de productos vendidos. El modelo más usual se encuentra aquí en la imagen al lado. Ahora bien, vamos a hablar del estado de pérdidas y ganancias. Este es considerado uno de los más importantes o interesantes de la contabilidad, pues este mide la situación económica de una entidad en un periodo determinado, es decir, la capacidad gerencial para hacer rentables los recursos tanto activos y pasivos. Si esos recursos se han manejado correctamente y eficientemente, el patrimonio se incrementa o de lo contrario se reducirá y será motivo de obvia preocupación para propietarios y extraños. Entonces, aquí al lado le tenemos una ilustración de cómo es el estado de pérdidas y ganancias. Ahora vamos a ver un ejercicio práctico sobre el sistema de costeo total y variable. Utilizaremos los mismos datos para los dos, para luego hacer una comparación entre los dos. Costeo total, estos son los datos. Tenemos unidades producidas, unidades vendidas, gastos indirectos fijos, gasto unitario de venta, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, costo unitario de la materia prima, costo unitario de la mano de obra, costos unitarios de gastos indirectos. Como primer paso tenemos el costo total de materia prima. ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula mediante las unidades producidas por el costo unitario de materia prima, que nos va a dar igual al costo total de materia prima. En el paso 2 tenemos que calcular el costo total de la mano de obra. ¿Cómo se realiza esto? Es unidades producidas por el costo unitario de la mano de obra. En el paso 3 tenemos el costo total de los gastos indirectos, que sería unidades producidas por el costo unitario de gastos indirectos, los que nos va a dar igual un costo total de gastos indirectos, en este caso serían los 12.000 por los 10, que nos da 120.000. En el paso 4 tenemos la determinación del costo unitario de producción. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza la suma del costo total de materia prima más el costo total de la mano de obra más el costo total de gastos indirectos más los gastos indirectos fijos, lo que nos da 792.000. Esto se divide entre las unidades producidas, 12.000, lo que nos va a dar un costo unitario de 66. En el paso 5 tenemos que calcular el costo de ventas. ¿Cómo se realiza esto? El costo de producción menos el inventario final de artículos terminados, lo que nos va a dar igual a 726.000. Aquí cabe recalcar que para calcular el inventario final serían las unidades por el costo unitario. En el paso 6 tenemos que calcular los ingresos totales. ¿Cómo se da esto? Esto se realiza mediante unidades vendidas por el precio de venta, que serían los 11.000 por los 150. Como podemos ver, aquí estamos en el estado de resultados. Lo que nos refleja las ventas menos el costo de ventas nos va a dar una utilidad bruta de 924.000. A esto le restamos los gastos operacionales, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, y lo que nos va a dar una utilidad antes de impuestos de 192.000. Ahora vamos a ver el ejercicio práctico para el sistema de costeo variable. Cabe recalcar que estos son los mismos datos al anterior, claro que sí se incluyeron algunos nuevos. Para el paso 1 vamos a tener un costo total de materia prima. ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula mediante las unidades producidas por el costo unitario de materia prima, lo que nos va a dar igual al costo total de materia prima, que serían 360.000. En el paso 2 tenemos el costo total de la mano de obra. Esto se calcula mediante las unidades producidas por el costo unitario de la mano de obra, los 12.000 por los 20, que nos va a dar igual a 240.000. En el paso 3, el costo total de gastos indirectos se calcula mediante las unidades producidas por costo unitario de gastos indirectos, que serían los 12.000 por los 10, que nos va a dar los 120.000. En el paso 4 tenemos que determinar el costo unitario de producción. ¿Cómo se determina esto? Es la suma del costo total de materia prima más el costo total de la mano de obra más costo total de gastos indirectos, lo que nos va a dar un total de 720.000.
Esto se divide entre las unidades producidas y nos va a dar un costo unitario de 60. Como podemos ver, aquí está el estado de resultados. Nos va a dar las ventas menos el costo de ventas, que vamos a tener una utilidad bruta de 990.000. A este se le resta los gastos operacionales variables, que serían gastos de venta variables, gastos de administración variables y gastos financieros, lo que nos va a dar una utilidad marginal de 318.000. Esto se le resta los costos fijos, que serían gastos de venta fijos, gastos de administración fijos y gastos indirectos fijos, lo que nos va a dar una utilidad antes de impuestos de 186.000. Ahora, como podemos ver, existe una diferencia de 6.000, ya que si nos fijamos en la utilidad neta del costeo absorbente es de 192.000 y la utilidad neta de costeo directo es de 186, lo que nos da una diferencia de 6.000. ¿De dónde se surge esta diferencia? Podemos ver que el costo unitario absorbente es de 66 y el costo unitario directo es de 60. Por ende, la diferencia es de 6. A eso se le multiplican la diferencia de unidades, que son 1.000, lo que nos va a mostrar que es el costo del inventario final, los 6.000, que es la diferencia entre los dos métodos. En conclusión, podemos decir que el volumen de ventas es igual al volumen de producción en el periodo de los costos. Las utilidades en ambos métodos van a ser iguales. Cuando el volumen de producción es mayor al volumen de ventas en el periodo de costos, la utilidad del costeo total será mayor. Cuando el volumen de ventas sea superior al volumen de producción en el periodo de costos, la utilidad en el costeo total será menor. Las utilidades que conforme al método de costeo total podrán modificarse si se cambia el volumen de producción. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema de costos por órdenes de producción. Como podemos ver aquí, su origen o su definición de qué nos dice el sistema por orden de costos por órdenes de producción es un sistema que recolecta los costos para cada orden lote físicamente identificable a su paso a través de los centros productivos de la planta. Los costos intervienen en el proceso de transformación de una cantidad específica de productos, equipos, reparaciones u otros servicios, los cuales se recopilan sucesivamente por elementos identificables como es la materia prima aplicable, la mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? Los objetivos o la importancia de este sistema son los costos por lotes. Es importante porque podemos conocer las necesidades de nuestros clientes potenciales, ya que de acuerdo a sus necesidades pueden llevar a cubrir los productos de acuerdo a su naturaleza. Como podemos ver en la actualidad, la contabilidad moderna puede cumplir con los objetivos de la gerencia en la planeación de utilidades, control de costos y su contribución en la fijación de precios de venta. También podemos decir que por otro lado, que los objetivos se encuentran dentro de los dentro de la eficiencia operativa, ya que este es un objetivo principal por el cual este sistema de costos resulta óptimo para los fines administrativos de planeación y control de costos. ¿Quiénes utilizan este sistema de costos por órdenes de producción? Por lo general lo ocupan las empresas las empresas que tienden a ocupar este sistema son de impresión, astilleros, aeronáuticas, de construcción o de ingeniería. ¿Cuáles son las características de los costos por órdenes de producción? Como antes mencionamos, el sistema por órdenes de producción se implanta en aquellas industrias donde la producción es unitaria, o sea que los artículos se producen por lotes de acuerdo a la naturaleza del producto. Entonces, algunas características serían permitir reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden de producción, ya sea terminada o un proceso de transformación. Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción de acuerdo a las necesidades de cada empresa. También es necesario emitir un orden de fabricación donde se detalle el número de productos a elaborarse y se prepara un documento contable del mismo, que por lo general es la hoja de costos. La producción se hace generalmente sobre pedidos formulados por clientes. Las industrias muebleras, jugueteras o de fabricación de ropa son otros ejemplos que ocupan este sistema. Existe un control más analítico de los costos
Y por último, podemos decir que el valor del inventario de producción en un proceso es la suma de las cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes de trabajo pendientes para determinar su manufactura. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este sistema? Para implementar un sistema de costos por órdenes de producción es necesario tener a mano todos los tipos de costos de los cuales se trabajarán, como ya he mencionado. A su vez, cuando hablamos de los elementos del costo, hablamos de la materia prima, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, los costos indirectos, ya sean reales o actuales, y las horas máquina. Tenemos el flujo del proceso de producción en una industria. Para que se empiece a producir debe existir un pedido de clientes. Un pedido de clientes, los cuales se realiza mediante la emisión de un documento llamado orden de producción, el cual es firmado por el ejecutivo responsable, o sea, el gerente de producción, es enviado al taller y este a su vez tiende a mostrar, como podemos ver aquí, tenemos una orden de producción, un ejemplo de una orden de producción, tenemos desde dónde va dirigida, hacia quién va dirigida, qué es lo que se pide fabricar, tenemos la cantidad que se necesita fabricar, la fecha y la firma del responsable. Con la llegada de esta hoja se empieza a dar un proceso para la fabricación del pedido consignado por dicha orden. Con esto se abre un registro llamado hoja de costos. Como podemos ver aquí, este es un ejemplo de una hoja de costos. ¿Qué es lo que debe constar en esta hoja de costos? Por lo general debe constar el número de hoja, que debe ser igual a la orden de producción. Detalle del proceso de fabricación indicando las características y cantidad del producto, lote de producción. Como podemos ver ahí está la fecha del comienzo, la fecha de término para fabricar el pedido, detalles de la mano de materia prima directa empleada en la fabricación del pedido de acuerdo a las requisiciones emitidas durante el proceso de fabricación. Detalle de la mano de obra directa aplicada en un proceso de fabricación de acuerdo con la nómina de trabajo directa registradas en el libro de remuneraciones. También se deben constar los resúmenes de los costos de fabricación incorporados al producto de acuerdo con el mayor gasto de fabricación. Y por último, podemos decir que tiene que tener una determinación del costo unitario. Los productos acabados requieren de la intervención de ciertos factores, elementos importantes que expresan el costo de producción y de los mismos. Una industria de transformación incurre en costos como ser consumo de materias primas o materiales directos, uso de la mano e inteligencia del hombre, físico o mental, y una serie de costos adicionales que son imprescindibles para la conclusión de una obra. Entre otros se menciona el uso de una maquinaria o equipos, herramientas específicas, espacios físicos con los que es posible llevar a cabo el proceso de transformación. La materia prima o material directo. Para ser considerado materiales directos debe ser de fácil identificación en cada unidad de producto. Son aquellos que pasan directamente de formar parte del producto final, es decir, que puede identificarse de forma fácil en un producto determinado. Un ejemplo, si fabricamos una silla, el material primo directo sería la madera. Si fabricamos llantas, la materia prima directa sería el caucho. Sueldos y salarios o obra de mano. Se refiere a los salarios de los trabajadores por la transformación de los materiales en procesos de acabados. Los gastos indirectos de producción, se considerados como el tercer elemento del costo, son los que se identifican fácilmente en un producto. Los gastos indirectos de producción también se conocen con nombre como costos indirectos, gastos de producción, gastos de fabricación o de fábrica. Ejemplos de costos indirectos: mano de obra indirecta y materiales indirectos, calefacción, luz y energía de fábrica. El tratamiento del CIF real. Si hay varios centros productivos, se debe manejar tasas predeterminadas por cada uno de ellos. Por tanto, se debe definir los niveles y las medidas de producción por cada departamento o prerequisito para elaborar el presupuesto. Otro de los requerimientos es la definición del horizonte temporal, es decir, la fijación del periodo presupuestamente. Pues supuestamente la mayoría de empresas elaboran
sus presupuestos para un año, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Eso depende de cada empresa. Fases de planificación. Identificar todos los conceptos, rubros o objetivos que integran la CIF. Tomar los auxiliares contables del año corriente y añadir otro, que evidentemente deben incorporarse. Clasificar y organizarse estos conceptos entre fijos, variables y mixtos. Del mismo modo, a cada concepto asigne la C si son comunes, es decir, si son aplicables a todos los departamentos o centros. Fase de presupuestario. Calcular el volumen de producción esperado por cada centro productivo, utilizar la misma unidad de medida que designó en el número. Proyectar los valores históricos según sea el caso en función del índice de inflación previsto para el periodo presupuestario presupuesto gubernamentalmente sobre los salarios precios de los combustibles. Esto es muy importante para tener una eficiencia y una eficacia muy grande en la empresa. Relación entre el CIF real y el aplicado. El CIF real son aquellos que se incurren en el giro normal de las operaciones, se consumen, registran y pagan durante un periodo. El CIF aplicado, CIF se define como el producto de tasa predeterminado por el nivel de operaciones realmente alcanzando, define las horas reales verdaderamente utilizadas determinando el nivel de operaciones real. El CIF aplicado son predeterminados, es decir, presupuestados para la creación del producto. La fórmula para calcular por este método es la siguiente. La tasa es igual al CIF presupuestario por el 100% del costo primo. Voy a realizar un ejemplo. En un periodo cualquiera, una empresa que está elaborando la orden de trabajo número 40 dispone de la siguiente información. CIF presupuestario, 1.800.000. Costo de los materiales directos presupuestarios, 1.200.000. Costos de mano de obra directa presupuestada, 1.800.000. Costo de materiales directos realizados, 100.000. Costo de la mano de obra directa real utilizada, 120.000. De acuerdo con esto, la tasa predeterminada de los CIF es igual al 60% del costo primo, calculada de esta manera. La tasa sería 1.800.000. Esto lo voy a multiplicar por 100, dándome igual al 60%. El siguiente paso sería el 1.200.000, que es el material directo presupuestado, más los 1.800.000, que es la obra directa presupuestada. Aplicación de los CIF a las órdenes de producción. Las tasas de predeterminación facilitan la liquidación de las hojas de costos que se abren tan pronto que se reciben y concreta un periodo o un lote de producción. Debe existir un margen de error que se reconocerá con certeza al momento que se establezcan las variaciones. De esta falencia inicial, lo importante es que esta aproximación razonable se alcanza cumpliendo fielmente los principios fundamentales de todo presupuesto, que son la objetividad, la prudencia, la oportunidad, el compromiso y el seguimiento. Variación de los CIF. La variación de los CIF se divide en dos clases. La primera, que es la variación neta. En esta consiste que es la diferencia entre los saldos de las cuentas CIF aplicados y reales. Muestra el monto de desfase. Brinda una idea general del comportamiento de estas dos cuentas. Da a conocer si la empresa tuvo una variación favorable o desfavorable. Y lo más importante es que nos permite sellar esta variación con cargo o abono a los inventarios existenciales al final del periodo. Y con respecto a la variación neta, esta se subdivide en dos subclases. La primera, que es de presupuestos. Estas variaciones se calculan tomando los CIF reales, cargándolos contablemente durante el año a los costos productivos y centros de servicio, comparando con el presupuesto ajustado al nivel de producción. Y de capacidad, esto consiste que corresponde calcular la variación de eficiencia, que son de seguridad, será desfavorable, cuando el número de unidades producidas es menor que las que se habían presupuestado a inicios de este año. Espero
que ahora haremos es el ejercicio relacionado con los costos de la producción. Esta ficha que aquí nos dan es los materiales que han usado y los materiales que han comprado y su inventario inicial. El material A, B1, B2, C y B. Lo primero que haremos es realizar el CARDEX de cada uno de estos materiales, que vamos a hacer por el método de promedio ponderado. Para sacar nuestro valor unitario, nosotros lo que hacemos es dividir nuestro valor total dividido para la cantidad y nos da nuestro valor unitario. En cada uno de los materiales realizamos ese mismo procedimiento y lo que aquí nos queda son nuestros inventarios finales. Y lo segundo que haríamos procedente a esto es la asignación de cada uno de esos materiales para la orden de producción. Aquí nos indica de que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 órdenes de producción. Nos da el tipo de producto que está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, pero ellos producen en metros cúbicos. Pero aquí ya nos dan la conversión. Aquí nos dan el peso en kilogramos por centímetros cúbicos de cada uno de los materiales. Nos dan nuestra mano de obra que han utilizado. Nos dan el precio que vamos a vender la orden de producción. Y con respectivo a su kilogramo y centímetro cuadrado, los gastos de fabricación que han utilizado para realizar las órdenes de producciones y nos da nuestros gastos de venta. Y lo que procedemos a hacer lo primero es la asignación de los factores de producción a las órdenes de producción. Lo primero que hacemos es el material A. Lo primero que ponemos es en metros cúbicos porque esa producción es la que nos dan. Después, kilogramos sobre centímetros cúbicos. Hacemos una multiplicación de los dos para que nos salgan en kilogramos. Y para hacer la asignación de cada uno, en cada orden de asignación, lo que realizamos es lo siguiente. El total de kilogramos le tenemos que dividir para la suma total de kilogramos y le multiplicamos por el total de la asignación. Bueno, este total de la asignación lo sacamos del CARDEX de aquí, de la suma de estos. Esta de aquí, el costo-valor, el costo total de cada que está aquí en amarillo, este va a ser el total de la asignación en cada material. Eso va a ser la suma y realizamos en cada orden de producción la asignación correspondiente. Hacemos lo mismo en el material B, en el material C, en el material D. También en la mano de obra realizamos lo mismo. La mano de obra, en los gastos de fabricación y en los costos de ventas. Después de que hayamos realizado la asignación en cada orden de producción, a continuación vamos a realizar nuestro estado de resultado. Primero ponemos nuestras ventas, ponemos nuestros materiales consumidos, que es los inventarios de los materiales que hemos comprado y es la sumatoria de cada uno de estos de aquí. Siguiente ponemos nuestra mano de obra que corresponde a los sueldos y salarios y fabricación de IES y beneficios sociales. A continuación ponemos nuestros gastos de fabricación, todos los gastos de fabricación que se hayan incurrido al momento de realizar la orden de producción. Menos los costos de producción y nos da una pérdida del ejercicio. Y a continuación vamos a registrar menos otros gastos no operacionales. Calculamos cada uno de ellos, estos los gastos se restan y nos da un resultado operacional de menos 9.841,10. Producción en serie. Aquí hacemos referencia cuando hablamos de producción en serie. La producción en serie o producción en masa aparece en la elaboración de productos estandarizados que pasan de forma secuencial por distintas etapas del proceso de fabricación. Estas siguen un ritmo controlado y mantienen un escaso nivel de inventario entre cada una de las operaciones que integran el proceso productivo. ¿Para qué tipo es adecuado? Este tipo de producción es adecuado, por tanto, para producir grandes volúmenes de producción de cada lote, pero en una reducida gama que suele ser técnicamente homogéneos.
Este tipo de procesos productivos se fundamentan en una cadena de montaje, dado que supone la existencia de un elevado número de máquinas y de mano de obra que se alinean según la secuencia lógica de las operaciones de transformación que ha sufrido el producto. ¿Cuáles son las características de estas? Se producen para el mercado, lo que esto significa que la empresa fabrica a un ritmo constante y va almacenando lo producido en espera de que llegue la demanda. Por lo tanto, la participación del cliente en la determinación del producto final es muy baja. El proceso de obtención del producto se vuelve más complejo y todos los productos requieren una secuencia similar de operaciones. La mecanización es muy alta, lo que implica que en la mayoría de casos un alto grado de automatización en planta productiva. Esta automatización genera la flexibilidad del sistema productivo sea bastante bajo, dado que modifica los equipos para producir algo distinto. Para la producción en serie se requiere mano de obra poco cualificada, dado que se trata de realizar tareas muy rutinarias y repetidas apoyadas en una fuerte automatización. Exige un servicio permanente de mantenimiento, existe un sistema de distribución. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este sistema? Como podemos ver aquí, las ventajas son que tienen un perfeccionamiento del producto. El producto es más fácil de fabricar, ya que el procedimiento de fabricación es el mismo para todos. El producto es más económico, ya que el uso y la aplicación de las maquinarias necesarias para la fabricación pueden ser optimizadas. Los tiempos de fabricación son muy cortos. Por otro lado, tenemos algunas desventajas que debido a existe una alta necesidad de un capital elevado para instalar la fábrica. Se pierde la individualidad y la originalidad del producto, es decir, no existen piezas únicas. Los cambios en el mercado significan para el fabricante en serie altos costos de modificación, como por ejemplo los costos de reequipamiento y cambio de máquina. Vamos a hablar sobre el costeo por proceso. Primero daremos una definición. Nos dice que el sistema de costos por proceso es aquel mediante el cual los costos de producción se encargan a los procesos, a los sistemas acumulados de costo de producción por departamento o por centro de costos. Podemos, a manera de ejemplo, poder entender un poquito más. Pongamos un ejemplo de una empresa que fabrica maquinaria pesada. El ciclo del funcionamiento de una empresa se basa en el sistema de costos por proceso, el cual está definido por etapas. Por ejemplo, en un departamento tendremos, pongamos un departamento A, tendrá soldadura, materiales de producción en proceso, mano de obra en proceso y gastos fijos en proceso. Otro departamento tendrá mecánica, producción y los procesos propios del departamento de mecánica, como sería la mano de obra, sus propios materiales, sus propios gastos fijos. Y en otro departamento podremos tener ensamblaje, el cual también contará con sus propios elementos del costo. Lo que podemos decir, los elementos de costo como las materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación, estos son elementos que se interrelacionan e intervienen en cada uno de los departamentos que acabo de nombrar. Esto a su vez podemos decir que entonces la naturaleza del sistema de costos por proceso debe ser compatible con el rubro de la empresa. De ahí que se entienda la naturaleza de este sistema de costos. Podemos decir que el sistema de costos por proceso solo funciona cuando existen etapas bien marcadas en el proceso de producción y estas etapas se encuentran divididas en diferentes segmentos. Por ejemplo, la naturaleza de un sistema de costos de proceso son ideales en empresas industriales como las empresas productoras de papel, acero, químico y textiles. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Estos objetivos son averiguar en un tiempo determinado los costos totales y unitarios a nivel de cada elemento de producción de un proceso en particular. Controlar los costos de producción a través de los informes que sobre cada fase se debe rendir en contabilidad. ¿Cuáles son las características de este sistema? Las características principales tenemos el sistema de costos, es muy diferente al sistema de costos, tiene sus propias peculiaridades, algunas de ellas son
En la empresa existirá tanto departamentos productivos como procesos sean necesarios para terminar el producto que se está fabricando. El objetivo del costo lo constituyen las fases por dentro donde la transitoria el producto o servicio hasta el cual concluya. Los elementos del costo serán directos y generales en las fases productivas o en los procesos. Los costos se determinan por periodos regulares, generalmente de un mes. Funciona con costos históricos predeterminados o con ambos a la vez. ¿Cómo se diseña un sistema de costos por procesos? Para implementar un sistema de costos por proceso se requiere o es necesario seguir de manera general las siguientes etapas. La actividad inicial, que es aquí donde identificamos las unidades de servicio a la producción. Se designan responsables y se delimitan las funciones a cada centro productivo. Tenemos las actividades operacionales que se define un programa de producción, el producto, las cantidades, el tiempo y el plazo. Tenemos actividades durante el periodo, que sería llevar a cabo un control, registrar las unidades que se están produciendo, informar en porcentajes del avance que se está teniendo y tener información relevante sobre el producto. Y como último paso sería una actividad al final del periodo. Tendremos que evaluar los costos que se hayan realizado, obtener conclusiones y recomendar acciones. Vamos a ver ahora diferencias entre el sistema de costo por órdenes de producción y por procesos. Como podemos ver, el sistema de costeo por órdenes de producción, el objeto de costeo es una o varias unidades de un producto o servicio diferenciado. Por otro lado, acá podemos ver que en el sistema de costeo por proceso, el objetivo del costeo consiste en grandes cantidades de unidades idénticas o similares de un bien o un servicio. En el costeo por órdenes de producción es común que las empresas consten de unidades múltiples idénticas de distintos productos. Como podemos ver en la imagen que he puesto, podemos ver que existen varios productos que fueron fabricados, mientras que en el sistema de costeo por procesos es común que las empresas costen unidades idénticas similares de un bien o un servicio. Como podemos ver, siempre se va a fabricar un mismo producto. En el costeo por unidades de producción acumulan los costos de una manera separada de cada producto o servicio, mientras que en el costeo por proceso dividen los costos totales para elaborar un producto o servicio idéntico o similar. Control de costos en un sistema de procesos. Tratamiento de materiales o materias primas. Tenemos las materias necesariamente directos a sus respectivas fases o procesos productivos. Tratamiento de mano de obra es el costo de la fuerza laboral que se identifica con una fase, debe considerarse como costo directo de dichos procesos. Tratamiento de costos generales de fábrica. Este elemento comprende bienes y servicios de uso general utilizados tanto por los centros productivos como por los centros de apoyo o de servicio de producción. Técnicas de tratamientos de procesos hace referencia cuando una empresa utiliza el sistema de costos por procesos, bien sea como datos históricos o predeterminados. Las técnicas de aplicación varían un poco de acuerdo con la índole de la empresa y sus necesidades más inmediatas. Tenemos los procesos de producción con inventarios finales en proceso, producción semi-elaborados y producciones equivalentes. Los informes contables y gerenciales en un sistema de procesos. Tenemos los internos y externos. Los internos, directores generales, auditoría interna. Para este propósito prepara informes específicos de distinta índole, como caja, cuentas por cobrar, etc. Y los externos, como el fisco, superintendencias, público en general. Este grupo se relaciona con estados financieros. Informe de unidades físicas describe todo lo relacionado con las unidades producidas. Sin considerar los costos, en este informe se verá claramente cuántas unidades comenzaron en determinado periodo, cuántas se terminaron y transformaron o transfirieron, etc. El informe de costos de producción. Este informe reemplaza la hoja de costos del sistema de órdenes de producción.
presenta los costos de producción en un departamento, así como los costos unitarios equivalentes por materiales. Métodos de valoración de los inventarios. Es necesario contar con un auxiliar para cada inventario CARDEX. Inventario se puede determinar en cualquier momento y solo por control se efectúan constataciones físicas. Tenemos los método PEPS o FIFO y el método ponderado o promedio. El método PEPS, lo primero en entrar es lo primero en salir, aplicable a las mercaderías cuyos precios están incrementando. El método promedio ponderado, relativa facilidad de cálculo, se ajusta adecuadamente a la tendencia evaluable del mercado. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahora hablaremos un poco del costo estándar. El costo estándar tiene su importancia del cual porque se ejecuta. Es importante e imperativo y urgente que las empresas den un paso importante a tomar en cuenta la importancia de este costo estándar. ¿Por qué? Porque mejora los actuales sistemas de costos y costeos mediante la tecnificación de sus procesos y la fijación de estándares de calidad y precio de los elementos, como norma de conducta y la condición para el rendimiento continuo. Ahora tenemos sus ventajas, entre las cuales está la primera, que es el control de la producción y uso de los elementos de costo. Esta es una ventaja posiblemente más importante, porque la aplicación del costeo estándar dentro de una empresa, por cuanto ofrece a la gerencia las herramientas necesarias para controlar los datos con predeterminados. Si la diferencia es representativa, es decir, si lo real se refleja algo o mucho de lo que deberían ser los costos de la gerencia, debe investigar a tiempo qué está sucediendo y tomar medidas pertinentes para remediar esta situación, realizando un verdadero control de la producción. Ahora tenemos el establecimiento de políticas de los precios. En la mayoría de los casos, la predeterminación de los costos hace posible que una empresa pueda fijar sus precios de venta y las políticas de mercadeo antes de realizar la producción. Si esta predeterminación se hace con base en estudios serios, las políticas serán más acertadas. En este campo, las decisiones pueden ser notoriamente afectadas por factores incontrolables. En el caso de presuntas casos sobrenaturales, lo que harán fallar cualquier estandarización de los costos, por más perfecta que haya sido. También tenemos la ayuda de la preparación de los presupuestos. Los presupuestos tienen un objetivo de representar los planes financieros operacionales y financieros a corto plazo y los estratégicos a largo plazo. En cuanto son más precisos estos datos, son mejores y ofrecerán buenos resultados la predeterminación de cada una en la unidad o la empresa. En cuanto a la mano de obra y costos gerenciales, es decir, los costos estándar y precio, ayudan notablemente a la elaboración de presupuestos, ya que el mismo puede hablar de presupuestos estándares a diferencia de los estándares que son por unidad y por presupuesto. Tenemos la participación y compromiso. Los estándares en cada artículo están elaborando una producción en serie. Estas se logran trabajando en equipo, en multidisciplinarios, ya sean ingenieros, técnicos, ingenieros, químicos, entre otros. Las herramientas modernas de la administración son las siguientes, que son disciplinar a todos los protagonistas, tanto directos como indirectos en el proceso productivo, y complementarlos para mejorar sostenibilmente. También controlar y reducir realmente los costos de producción con suficiente anticipación para que pudieran requerirse y satisfacer cambiantemente a los clientes. Ahora bien, tenemos los tipos de costo estándar.
Los costos estándar tenemos los normales, los cuales se basan en las condiciones variables factibles de una empresa. Es decir, que los estándares se han establecido como estándares normales. En este tipo de estándar no es aconsejable, sobre todo en países donde su economía varía constantemente. Debido a ello sugieren las variaciones de prácticamente que son incontrolables. Tenemos los costos estándar ideales, como su nombre lo menciona, son ideales para una empresa. Los costos así son predeterminados y tienen en cuenta el rendimiento máximo en la utilización de todos sus recursos de la empresa, basándose en mejores combinaciones posibles de diferentes factores en la producción. Y por último tenemos el costo estándar móvil a corto plazo. Estos estándares se tienen en cuenta las condiciones normales de la empresa y la situación económica en la región en la cual se está elaborando. Además, se desarrollan en base a los métodos más apropiados y eficientes. Se establecen con la idea de revisarlos cada vez que se requieran en las condiciones verdaderas en la producción. Es decir, cada vez que se observen resultados que están distantemente predeterminados. Ahora, hablaremos del proceso en el cual se ha basado la implementación del costo estándar. Primero tenemos la elaboración de una carta de flujo de efectivo. Esta carta de flujo de efectivo o de producción conocida en los costos estándar tiene el mismo aspecto de la vista de los costos por procesos. Y en ella debe apreciarse cómo fluye tanto el departamento de producción y el de servicios. Tenemos el cálculo de los datos predeterminados. Para calcular los datos predeterminados se utilizan los costos estándares y individualmente por el paso más importante para el éxito de la aplicación de esta metodología. Ahora tenemos la fijación de los centros de costos. Estos centros de costos son importantes en la implementación del costo estándar. ¿Por qué? Porque ellos donde se encuentran es donde se encuentra la información que necesita la gerencia para aplicar y establecer posibles diferencias entre los costos reales y los estándares. A través de estos informes se podrá observar claramente si los costos reales se han alejado o no de los costos estándar. Es decir, se conocerá si lo real está resultando como debería ser o no. Ahora bien, hablaremos de la socialización de los costos estándar. Si bien es una fase clave y consiste en que todos los trabajadores deben saber con certeza su grado de participación y compromiso en la empresa, respecto a la aplicación de los costos estándar, hoja de especificaciones. Se han establecido 3 métodos para contabilizar los costos de producción de acuerdo con la naturaleza de la empresa y las actividades que cumple. Estos métodos son los siguientes. El primero es el registro parcial. En este consiste que se debe debitar la cuenta de inventarios de productos en proceso usando costos reales y se acreditan con costos estándar. El segundo método, que es el registro combinado, en este consiste que la cuenta de inventario de producción en proceso se lleva al mismo tiempo con costos estándar y reales y ese registro se hace igualmente en el libro mayor. A la cuenta de costos de producción y ventas se llevan solo los costos reales, los mismos que en los estados financieros. Y el tercer método, que es el registro uniforme. Este consiste tanto los débitos como los créditos de las cuentas de inventarios de productos en proceso se registran con los datos estándar. Este método es el más utilizado actualmente en las grandes empresas industriales. Bueno, una vez que se haya calculado los costos predeterminados, se coloca en una hoja de especificaciones estándar o tarjeta estándar por unidad de costeo, en unidad física, lote de unidades, por departamento o por actividad. Se determinará en términos de precio y de la cantidad o eficiencia estándar. El costo se debe tener una unidad que se vaya a producir. A continuación, aquí estamos viendo el formato de la tarjeta de costos estándar. Lo
primero que se va siempre a calcular son los factores de la producción, que es mi materiales primos directo, mano de obra directa y los tiempos. Y el total de la suma de cada uno de ellos me va a dar mi total de costo estándar por unidad. Listo. Funcionamiento de los costos estándar en un sistema por órdenes de producción. Bueno, aquí vamos a comparar antes del periodo y en el periodo. En el antes del periodo, lo primero que se hace es al grupo multidisciplinario. El grupo multidisciplinario es el encargado de ver la calidad de cada producto. Después nos vamos a establecer los estándares por cada elemento. Aquí va en órdenes de producción, sería por cada producto, y en proceso por cada departamento. Segundo es con base en estudios minuciosos. Aquí se va a ver el uso de materiales y precios, tiempos, movimientos y salarios, presupuesto de CIF hasta tasas estándar. Y lo siguiente es preparar la hoja de especificaciones estándar. Puede ser por muchas hojas, puede ser A, B, C, D, E. Y lo siguiente sería evalúa y monitoreo permanente. Y finalmente se realiza el informe de variación. En el periodo, lo primero que se realiza es recibe órdenes de producción. Lo siguiente es la apertura de la hoja de costos. Lo siguiente es cargar en la hoja de costos a valores estándar. También se realiza la carga de la hoja de costos a valores reales. Lo siguiente se registra en el libro diario. También se liquida la hoja de costos y establecer variaciones. Y finalmente se realiza el informe de variaciones. Tratamiento de los materiales directos. Lo primero es la predeterminación del precio del material directo. Aquí, los responsables en la predeterminación de los precios del material directo le corresponde al equipo multidisciplinario, que es el encargado de evaluar calidad, especificaciones, técnicas, plazos, condiciones de pago, entre otros. También deben prevenir adicionalmente en forma minuciosa todas las posibilidades en los cambios de precio, tomando en cuenta las experiencias pasadas y el comportamiento actual y futuro del mercado. La predeterminación de los precios de materia prima es un indicativo en eficiencia o ineficiencia en un departamento de compras, de adquisiciones, de abastecimiento, etc. Los factores se deben considerar para acercarse a los precios del futuro son numerosos. Por ejemplo, la inflación, la estacionalidad de los materiales, comportamiento especulativo, contratos futuros, rotación, entre otros. El segundo sería la predeterminación de la cantidad de materiales directos. Aquí el primero se divide para productos nuevos o que ameriten un cambio extremo. Aquí son aquellos productos que van a salir al mercado por primera vez. Deben realizarse muchos estudios previos, ensayos con diferentes muestras, entre otros. Cuando se desea obtener un producto de calidad en condiciones económicas favorables para la empresa y sus clientes, al respecto se debe hacer lo siguiente. Lo primero es A. Diseñar el producto que se desea estandarizar mediante planos, modelos, dibujos o redacciones, las especificaciones técnicas. B. Identificar las condiciones y requerimientos de calidad de los materiales directos e indirectos. Y por último, sería la definición con exactitud la cantidad necesaria y las características técnicas, buscando entre los alternativos de uso una mayor economía durante los límites más apropiados en relación con la cantidad del producto que se esté en estudio. Lo segundo que sería es para productos que ya son parte de los surtidos o que requieren cambios sencillos. Bueno, aquí se trata de productos que han sido fabricados en varias oportunidades anteriores.
la predeterminación de la cantidad de material directo usado y por unidades es relativamente fácil de calcular. Y entonces se debe hacer lo siguiente. Lo primero es rediseñar o rectificar el diseño actual del producto que se desea estandarizar, dejando por escrito la evidencia mediante planos, modelos, dibujos o redacciones, las especificaciones técnicas. Lo que se debe hacer es lo siguiente: identificar las condiciones y requerimientos de calidad de los materiales directos e indirectos. Aquí en este paso es posible que se rectifiquen los materiales actuales. C. Identificar la cantidad necesaria, buscando contra las alternativas de uso mayor economía dentro de los límites más apropiados en relación con la calidad del precio que está en estudio. Aquí a continuación estamos presentando cuál es el formato de la hoja de costo estándar. Esta tiene mucha similitud con el costo por procesos. Primero se realiza la orden de producción que vamos a hacer, cuál va a ser el cliente, la fecha de inicio y la fecha de término. Viene el artículo que se va a producir, cuánto es la cantidad de ese artículo que se va a producir y el código. Tanto materia prima directa, la mano de obra directa y el SIG. Se tienen que calcular su importe estándar y su importe histórico, y la suma de estos nos da nuestras variaciones en cada uno de ellos. Y como el resumen, se va a realizar una comparación entre estándar y el histórico, de la materia prima, de la mano de obra, del costo primo, del SID, el costo de producción, y nos va a dar nuestra variación de precio, de cantidad, y como resultado nos va a dar nuestro costo ajustado. Y finalmente siempre la firma del contador. Variación de los materiales. Bueno, existen varias causas para la discrepancia entre los precios unitarios estándar y los precios reales de los materiales. Los más importantes son los siguientes: las fluctuaciones inesperadas del precio en el mercado, compras de las materias en lugares inadecuados, compra de las materias por inexperiencia a proveedores que ofrecen precios más altos, los intereses personales creados que llevan vistos de corrupción y deben ser reprimidos drásticamente. El segundo son de las variaciones en la cantidad usada y en la que se debería haber utilizado. El primero es la falla de habilidad y competencia del personal encargado de la operación de los materiales, falla de interés personal en buscar el ahorro o uno de los compromisos fundamentales que deben guiar el uso de materiales, utilización de maquinarias imperfectas que generen daños irreversibles en los materiales, manejo inadecuado de los materiales durante el proceso de fabricación por parte de los obreros, utilización de materiales que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los estándares, diferencia de los rendimientos de los materiales debido a defectos de fabricación de los mismos. Contabilización de la compra de materiales. Si utilizamos costos estándar, la compra de los materiales, ya sean directos o indirectos, se deben contabilizar por el sistema de inventario permanente. Al tenor de los métodos se deben identificar a continuación. El primer método es el método al estándar. En este consiste cuando se realiza la compra, se carga la cuenta inventario de los materiales a los precios estándares que figuran en la hoja de especificaciones. Es el método de más amplia aplicación porque ofrece la oportunidad inmediata de comparar los productos estándar con los reales y estudiar más rápidamente los casos que han originado cualquier diferencia que se exprese a través de una cuenta de variaciones de precios. El segundo método, que es el método al real. En esto consiste que se mantiene la cuenta de inventarios de materiales de los precios reales y en consecuencia no se muestra ninguna variación en el momento de la compra, pero en el uso de los materiales aparece la variación del precio junto con las variaciones de cantidad o eficiencia. Muy bien. La contabilización del consumo de los materiales directos se conoce como materia prima, todo aquel elemento que tiene sustancias corpóreas.
y ocupa un lugar en el espacio. Es tangible, se puede tocar. Los materiales y materias primas es igual a los demás activos de la empresa. Deben controlarse, custodiarse y contabilizarse adecuadamente, ya que también sustituyen dinero y su mal uso incrementa los costos por este concepto, el cual iría a disminuir las utilidades o generar un posible descontroles tendientes a custodiar de una manera adecuada estos materiales. ¿Por qué se controlan los materiales? Los materiales, al igual que todos los activos de la empresa, deben controlarse y contabilizarse. Los materiales que se adquieren equivalen al dinero invertido. Son un activo de la empresa por tener un control sobre los mismos, para evitar el desperdicio, para evitar el robo, para establecer correctamente el costo del bien o servicio, para elaborar correctamente el balance general, para elaborar correctamente el estado de costos, para elaborar en forma adecuada el estado de resultados. Las consecuencias de una falta de contabilización adecuada de los materiales. Los valores necesarios para establecer los inventarios de materiales y materias primas. La información sobre el consumo de los materiales que forman parte de los productos determinados. No se conoce en forma precisa. Puede resultar en la mayoría de las veces un sobrecosto de los productos determinados por efecto del desperdicio o del mal uso de los materiales. Esto hace que aumente el costo al producir un producto terminado. Disminuye la utilidad, disminuye las ganancias para la empresa. Terminología utilizada en el tratamiento de los materiales. Los materiales directos representan el costo de los elementos que pueden ser valorizados exactamente en una sola unidad de productos terminados a un servicio prestado. Por ejemplo, la madera en los muebles, el cuero en el zapato, la tela en un vestido, los discos compactos en un programa de computadora. Materia prima son los elementos en su estado natural, que no han sufrido procesos productivos alguno. Por ejemplo, el cuero para las curtidumbres, el petróleo para producir gasolina, los materiales en cuanto a la materia prima ha sufrido un proceso de transformación. Por lo general, las empresas tienden a confundir el término de materia prima con el término de materiales utilizados indistintivamente, siendo que cada uno tiene una naturaleza muy diferente. El tratamiento de la mano de obra. El equipo encargado de estandarizar la mano de obra entre los que necesariamente estarán en el administrador del talento humano y el líder de producción. Deben conocer a detalle las tareas y tiempos que se requieren para ejecutar una actividad de procesos productivos, pero fundamentalmente sabrá las fortalezas, potencialidades y debilidades del personal y les dará a conocer los estándares, en especial los referidos al factor tiempo. El alcance del estándar de los costos de la mano de obra directa, de igual modo que en la materia prima, deben referirse a dos variables, uno por el precio, más conocida como tarifa estándar, y la otra por cantidad de horas. Tarifa estándar de mano de obra directa. El Departamento de Gestión de Nómina de Contabilidad le corresponde en gran parte la responsabilidad de la fijación del salario, que será la base para la determinación de tarifa estándar, en la cual intervienen factores como inflación, convenios colectivos, escalafón, plan de incentivos, estos últimos sugeridos por la Administración del Talento Humano. El trabajo tiene especial influencia en la predeterminación de la tarifa, los estudios de tiempo y movimiento en los que determinan en la práctica con mayor exactitud el pago de por especialización. Se reconoce pagar a los trabajadores. En cuanto a los métodos de pago en sí, son numerosos y todavía no se han dicho las últimas palabras sobre la materia. Y este es precisamente el punto crítico donde con más frecuencia se presentan choques entre las gerencias y los trabajadores. El estándar de eficiencia de mano de obra directa. El estándar de eficiencia es la predeterminación del tiempo, o sea, las horas, minutos, días, etcétera, de mano de obra directa, que requiere cada unidad producida, tiene que ver en forma directa en los estudios realizados por las unidades de ingeniería y los expertos en eficiencia, quienes son los encargados de determinar el estándar de eficiencia. Aspectos que deben tomar una empresa. Muy bien. La motivación, compensaciones salariales, capacitaciones, especializaciones. La motivación no es más que crear y mantener un ambiente laboral apropiado en donde el trabajador se sienta como en casa, haciendo lo que le gusta, recibiendo una remuneración adecuada
La compensación por salariales debe ir de la mano con la reducción de tiempos, dando a entender que los trabajadores, que si la empresa gana con la reducción de tiempo, esta ganancia también se comparte con quienes hacen posible este incremento de rentabilidad. La capacitación. Sin duda que uno de los impulsores de mayor competencia y productividad es la capacitación, que estará acompañada de un plan de desarrollo personal con los nuevos conocimientos. Especialización, aunque está de moda la especialización, aunque está de moda la multifuncionalidad y la rotación a fin de combatir el carácter indispensable de los trabajadores, se debe mantener en determinados individuos. La especialización cuando se habla de supuestas claves. Las variaciones de la mano de obra directa y causas. Se representan variaciones en el uso de la mano de obra directa cuando las horas reales resultan diferentes a las horas permitidas por el estándar para el nivel de producción y cuando las tarifas reales de la mano de obra, o sea, el valor reconocido del pago, son igualmente diferentes a la tarifa estándar. En el primer caso surgen las variaciones en la eficiencia de la mano de obra y en el segundo se representa la tarifa, o sea, la variación del precio. Estas variaciones constituyen una medida eficiente tanto para el líder de la producción y responsable del seguimiento de las tareas y tiempos, como para los obreros comprometidos en ejecutar las tareas en los tiempos necesarios. Las causas. Incremento del costo de vida que obliga al Estado a decretar incrementos generales de salarios o nuevos incentivos, dada la alta productividad en el desempeño. Un cambio brusco de métodos de trabajo que causan naturales fueron los controles que dan origen a una disminución de rendimiento por parte de los trabajadores. Contratación de trabajadores con remuneraciones distintas a los de los estándares, disminución de trabajadores de productividad individual por cambios negativos en el ambiente de trabajo, por conflictos laborales, bajo rendimiento debido a los problemas personales o simplemente por falta de compromiso o ser desleal a la empresa. Listo. Vamos a explicar lo que es la tarjeta de costos estándar por unidad. Listo, aquí tenemos los valores de la materia prima, $3, la mano de obra $2,50 y el CIF $2,50. Los $3 del QS van divididos en requerimientos de impuestos, incluyendo mermas, desperdicios de incentivos, unidades rechazadas. Los $2,50 van divididos en tiempos básicos, provisiones para descanso, necesidades personales, provisiones para limpieza y mantenimiento, provisiones para desperdicios y rechazos. Los $2,50 de la mano de obra es igual al $102,50. Aquí tenemos el precio de compra de MP, sería materia prima 3,60, fletes 44 centavos, movimiento manipulado 0,5 centavos, descuento por volumen comprado, menos 9 centavos. Sumando todo esto nos da el PS de $4. El QS de $3 multiplicamos por el PS de $4, dándonos un total del CS de $12. Listo. Aquí tenemos la tasa básica salarial de $10, cargas sociales 23,90%. Los $10 multiplicamos por el 23,90%, dándonos un total de $2,39. Sumándolo a los $10 nos da el PS de $12,39. Multiplicándolo por el QS nos da un total de CS de $30,98. El PS de $3 multiplicamos por el QS 2,50 nos da un total de $7,50. El CS sería $12 más $30,98, $7,50, sumando $50,98, que sería el precio por unidad, costo por unidad. Vamos al esquema de variación. Listo. Aquí procedemos a sacar determinar la variación de precio, la variación de cantidad, variación neta. Aquí tenemos ingresos y gastos. Procedemos a sacar todo esto. Aquí tenemos la variación en precio, variación en cantidad y la cantidad estándar, el costo total, el precio actual, el precio estándar, listo, el precio legal. Aquí está todo esto. Vamos a registrar en el diario general. Estas fuentes vamos a elaborar, con estos datos vamos a elaborar el diario general. Aquí tenemos el PP, $6,000 que va al debe, el PP, 10,400 va en el debe, MPD, 7,000 en el haber, BQ, 400 en el haber. Vamos a cuadrarles, nos cuadra con $7,400. Con una variación, el PP en el debe 6,000, el BN $1,000 en el debe, el MPD en el haber 7,000, nos cuadra con $7,000.
el esquema estándar, vamos a proceder a registrarlo. Simplemente copiamos los datos del QS, del CS, le cuadramos, nos queda $7,000 en el CPV. Igual aquí en el CPV real, el CPV nos cuadra con $7,000.